Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Damos gracias al Señor porque en esta mañana podemos estar reunidos nuevamente en este lugar y poder alabar y glorificar su nombre. Les voy a invitar a que, puestos de pie, podamos entonar el himno número 5 en el himnario Cantad alegres al Señor. Hermano Romeo que pueda pasar hacia este lugar y pueda llevar la oración de invocación. Les voy a suplicar a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites de nuevo estar ya en tu casa de oración. Gracias por darnos la vida y la salud. Gracias por los hermanos y hermanas que estamos ya presentes. En este momento nos acercamos delante del trono de tu gracia para invocar tu santo y poderoso nombre, esperando, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas el invitado de honor y que te puedas gozar en la presencia de cada uno de nosotros. Desde ya te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que llevan la dirección de este servicio, úsalos como un vaso limpio, así bendigas la hermana o los hermanos que llevan la música, asimismo también al hermano que está sacando este programa al aire. Bendigas a cada uno por nombre, mi Dios. Desde ya te pedimos también que bendigas la lectura y la meditación de tu palabra. Esperamos, Señor, que todo lo que vamos a hacer y a dedicar llegue delante del trono como un olor fragante. Gracias, Padre, porque tu presencia está en medio de nosotros y en esta mañana pues dedicamos este culto para la honra y gloria de tu nombre. Gracias por los hermanos que estamos y por los que vendrán en camino. Esperamos que les apresure sus pasos para que todos juntos podamos darte la honra y la gloria, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gracias, hermano. Amén. Así vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Vamos a entonar el himno A ti y a mí, número 192 en el himnario de fe y alabanza. Espera con brazos abiertos.
Ahora voy a invitar a hermano Rolando que pueda pasar a este lugar y sea él quien dirija la oración de confesión. Les voy a pedir, hermanos, que puestos de pie vamos a confesar al Señor, ¿verdad?, en este momento muy especial y maravilloso en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, te agradecemos por los que ya estamos aquí en tu casa en esta hermosa mañana. Señor eterno, te damos gracias por cada una de las vidas presentes. Señor, como dice tu palabra, que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias te damos por esa misericordia tan grande, tan incomparable y eterna para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Señor, en este momento, sabiendo de que tú eres grande en misericordia, en compasión, Señor, nos acercamos a ti con nuestras debilidades, confesando nuestros errores, confesando que hemos fallado y que fallamos, y te pedimos que tú nos ayudes a no fallar en los días que vienen, en los días que tienes para cada uno de nosotros aquí en este mundo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos perdones a cada uno, desde el más pequeño hasta los más grandes. Señor, aquí estamos. Señor, escudriñanos. Tú lo sabes, Señor, tú conoces nuestro interior, Señor eterno. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dice tu palabra, solo tú, oh Dios. Y ahora pues, escudriña nuestro corazón, nuestro ser, y límpianos de pecados. Purifícanos, Señor, más y más. Bendito Señor. Señor eterno, ten piedad de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a no seguir fallando, a no seguir cometiendo errores, faltas, debilidades. Ayúdanos, Señor, en este mundo, porque el mundo cerca está y nos acosa, Señor, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos libre y nos guíe por el camino bueno, por la vida que tú quieres que tengamos, por una conducta que a ti te agrade, Señor, y que el mundo no nos tenga que señalar, Señor eterno. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, perdónanos, límpianos y ayúdanos a perdonar también, porque tu palabra dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, también tú no nos perdonarás. Ahora pues, Señor, aquí estamos como pueblo tuyo. Perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y te agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Vamos a entonar el himno 285 en el himnario de fe y alabanza. Este himno nos dice: es sin igual en su infinito amor.
pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, loores doy a ti. Cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador, tan humilde lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él colmó por su bondad. Así igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Cantaré a Cristo quien murió por mí, cantaré lo que Él ha hecho para mí. Mi pecado Él llevó, mi perdón, mi paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Un momento muy especial para poder darle la bienvenida. Siéntase alegre, contento de estar aquí. Lo voy a invitarle. Yo sé que hay frío, pero párese, darse un abrazo. Ya la enfermedad pasó, hermanos. Ya dejemos eso a un lado y saludémonos, démonosle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él la merece y porque Él nos da este hermoso privilegio de estar acá en este lugar. Glorifiquemos a Dios porque Él es quien nos permite este hermoso momento de poder reunirnos y poder creer en lo que su palabra dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También queremos saludar a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Queremos decirles que sean bienvenidos a esta transmisión y que se sientan alegres de estar acá con nosotros o viendo esta transmisión este día. Hermano Víctor Julián, que también no había estado con nosotros, hoy le decimos bienvenido, que Dios le bendiga. Después de haber pasado ahí por una cirugía, pues hoy está con nosotros, es de gran bendición. Y a todos nuestros hermanos que están acá, les decimos bienvenidos y que el Señor les bendiga. Alabando su nombre, bienvenido.
que quienes puedan estemos de pie y adoremos al Señor. Hemos venido a adorar su santo nombre, hermanos. Esta hora entonamos estos preciosos cantos. El primero dice: ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven.
nuestro pensamiento eres tú. Es por eso que esta mañana estamos acá, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para poder recibir toda bendición de ti, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Llegamos a un momento muy especial dentro del orden del culto. Y la palabra del Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Yo creo que los que aquí estamos, sin duda alguna, siempre hay alguna necesidad en nuestra vida o en la vida de algún familiar o de algún vecino, y es momento entonces para poder presentarlo delante del Señor. Quiero darles a conocer la lista por la cual pedimos a cada domingo. Yo sé que es una lista bastante corta porque nuestra mente es muy limitada y muchas veces no alcanzamos a entender o acordarnos de todos nuestros hermanos que están pasando por la enfermedad. Pero pedimos oración por los siguientes hermanos: Daniel Gramajo y hermana Cándida de Gramajo y familia, Braulia de Gómez y hermano Víctor Julián Gómez, Lorenza Gramajo y Rigoberto de León, Holanda López, Óscar Gramajo, Cecilia Hernández, hermana Ana Viuda de Maldonado, Victorio Mazariegos y hermana Cándida Girón, Claudia Vicente de Pérez, Delfino López y familia, Vitelio Ochoa, Jeremías Ochoa y hermana Virginia de Ochoa, Maudilia Ordóñez, Ángela Vázquez, Paulino Chávez e hijo, Erlinda Mengíbar, Araceli de Arriaga, Virginia López, Jacobo Guzmán y hermana Luisa de Guzmán, Lesbia Cifuentes, María Rodas, Carol Morales Barrios, por los nietos de hermano Romeo Santizo, Daniel Gómez, Giancarlo Gramajo Arriaga, Clery Arriaga, Adelso Cifuentes, Rosa Viuda de Santizo, Ingrid López, hermana Marisela de Gramajo, Eduardo Ordóñez, Elubia de Arriaga, Natividad Cifuentes, Abraham López y Dorelia de López, Reina de Echeverría y Arturo Echeverría, Isolina de León, Concepción Barrios, Célido Villagrán, Eulalio Mejía, Nivia de León de Mejía y familia, Marta Gómez y hermanas de hermano Julián Víctor, Isidro Echeverría, David de León y Esperanza Arriaga de León, José Maldonado y esposa, Cecilio Gramajo y hermana Amalia de Gramajo, Álida López Santizo, Fernandita Gramajo, Gilda Arriaga, Trinidad Jerez, Clodomiro de León, Epifanio Barrios y Fuentes, Alba Barrios y Fuentes, Otto Barrios y Fuentes y Aide Romero, Marina Santizo, Ingrid Santizo de Mazariegos, hermana Concepción Viuda de León, Amable López, Rosita López y hermano Roberto López, Evanidia Arriaga, Delfina Ruiz, Luis de León López, Gladys de Cifuentes, Yuri Ruiz, Sandro Cifuentes y Luqui de Cifuentes, Irma Ochoa y familia, y especialmente por su yerno en USA, misionera Ami Monterroso, Adoño Salvatierra, Gilmar Salvatierra, hermano Javier Ruiz, Edgar Ruiz, Abigail Santizo, Rutilia Santizo, Eloísa Santizo, Pastor Porfirio Girón y esposa, Piedad Viuda de Girón, Elisa Echeverría de Jerez y esposo, Armando Gramajo, hermano Daniel Ordóñez, Yolanda López Viuda de Cifuentes, Adoraín Barrios, Américo Gramajo, Amada Ruiz Viuda de Gramajo, Marleni Villatoro de Barrios, María de León y esposo, Emilia de Martínez, Magdiel Jerez, Eduvilia Gramajo, Antonio Eduardo López, Lourdes Bonilla, Carmen Salazar, Felipe Mejía,
Willy Gramajo, Genara Gramajo y nuestra hermana Mónica de León, quien fue intervenida hace unos días y hoy está ahí esperando su recuperación. Oramos, hermanos. Padre, queremos darte muchas gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de estar acá esta mañana en este lugar, donde venimos a adorar y a bendecir tu nombre. Agradecidos contigo, Dios eterno, porque nos das esta hermosa oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Dios eterno, porque nos diste el privilegio de poder dormir, descansar y abrir nuestros ojos esta mañana y tener el deseo en nuestro corazón de estar aquí para adorarte y para bendecirte. Gracias, Dios eterno, por tus innumerables bendiciones para cada uno en particular y para cada familia aquí representada. Señor, yo creo que hay momentos en los que nuestras palabras no son suficientes para agradecerte, pero tú sabes el agradecimiento que hay en todo nuestro corazón. Gracias, Dios eterno, porque tus bendiciones son innumerables. Gracias, buen Dios, por todo lo que pones a nuestro alrededor. Señor, gracias por la lluvia, gracias por el aire, gracias por el calor, gracias por el frío y por todo lo que tú nos das, Padre bueno, y especialmente gracias por todas las bendiciones en nuestra vida. Señor, solo queremos vivir agradecidos contigo porque eres bueno en gran manera para con nosotros. Pero mi Dios eterno, esta mañana tú también conoces nuestra necesidad. Sabes, Padre Celestial, qué necesidad tenemos cada uno en particular y por eso te decimos, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Dios eterno, a entender verdaderamente ese gran amor que tú tienes para nuestra vida. Señor, aquí estamos unos cuantos de tus hijos y nos ponemos en tus manos para que tú, oh Dios, nos sigas sosteniendo como hasta el día de hoy. Mi Dios, solo pedimos que seas tú quien nos ayudes a entender verdaderamente que es por tu gracia y tu misericordia que estamos de pie. Gracias, Dios eterno, porque a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras necesidades, tú, mi Dios, estás siempre ahí para nosotros. Mi Dios, tú conoces esta lista, conoces a cada uno en particular y solo te decimos, Padre, ten misericordia de cada hijo tuyo aquí en esta lista, Padre Celestial. Tú conoces cuál es la necesidad, tú conoces cuál es el sufrimiento. Mi Dios, nosotros muchas veces desconocemos la situación, pero solo te decimos, Padre, estos hijos tuyos están puestos en tus manos. Ayúdales, Padre Celestial. Señor, yo sé que aparte de esta lista hay muchos en todo alrededor del mundo que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Y solo los ponemos en tus manos, Dios eterno, para que tú les bendigas, para que tú les ayudes en cualquiera que sea su necesidad. Mi Dios, quiero agradecerte especialmente porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, tú conoces que hemos pasado por situaciones difíciles, pero mi Dios, tú has estado ahí para socorrernos, has estado ahí para levantarnos y por eso, mi Dios, es motivo de agradecerte, Padre bueno. Señor, tú conoces la situación que se está viviendo en este mundo. Mi Dios, toda esta situación que se vive, Padre Celestial, nos relata, nos demuestra que Jesucristo está ya por venir una vez más. Y solo pedimos, Dios eterno, que tú nos ayudes a estar firmes delante de ti, a estar conscientes, Padre Celestial, que no tenemos que caminar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tenemos que proseguir al blanco que es Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Ayúdanos, Dios eterno, a serte fieles. Ayúdanos, Padre, a consagrar nuestra vida delante de ti y a estar conscientes de la necesidad de buscar de ti siempre, Padre bueno. Mi Dios, queremos poner a tu iglesia en tus manos. Señor, esta congregación queremos depositarla en tus manos para que tú bendigas, Padre Celestial, al cuerpo consistorial, al cuerpo de diáconos. Señor, al concilio de escuela dominical.
Permite, Dios eterno, que los maestros podamos tener sabiduría y entendimiento para poder hablar de tu palabra a tus hijos, Padre bendito. Señor, regálanos la oportunidad de hacer todo para la gloria de tu nombre. Señor, la sociedad de jóvenes, la sociedad femenil. Tú sabes cuánto necesitamos de ti, Padre celestial, y por eso nos depositamos en tus manos. Porque, Señor, como decían tus discípulos, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos, Dios eterno, en nuestra necesidad. Ayúdanos, Padre, para que nuestra vida espiritual crezca y progrese cada día. Que cada día estemos conscientes de la necesidad de buscar de ti. Mi Dios, en tus manos estamos y pedimos, Dios eterno, que tú nos bendigas. Señor, queremos poner a nuestras autoridades en tus manos. Señor, tú conoces por qué has puesto a las autoridades ahí en ese lugar, y solo pedimos, Dios eterno, que tú les des un corazón limpio, Padre celestial, para poder guiar a este país. Señor, se acercan ya las contiendas electorales y solo pedimos, Dios eterno, que tú te manifiestes de una manera muy especial. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder creer en ti, de poder confiar en ti, de poder acercarnos a ti y contarte nuestras penas y nuestras necesidades, y darnos el privilegio, Padre, de entender que tú nos escuchas. Tu palabra nos enseña y nos dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Gracias, Padre bueno, porque son promesas que debemos hacerlas nuestras, Padre celestial, de creer plenamente que tú, mi Dios, contestas a cada una de nuestras peticiones. Mi Dios, solo te decimos muchas gracias por escucharnos. Gracias, Padre bueno, porque estás atento al clamor de nosotros, Padre celestial, y ayúdanos, mi Dios eterno, a creer que Jesucristo es todo para nosotros. Tu palabra nos enseña que todo lo que pidiéremos en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Pero ayúdanos, Padre celestial, porque muchas veces nuestra fe es muy débil, Padre celestial. Ayúdanos a tener esa fe genuina en ti, porque tu palabra dice que si fuere como un granito de mostaza, diríamos a los montes que se muevan y se trasladarían a otro lado, Padre celestial. Por eso pedimos tu ayuda, Dios eterno, para creer verdaderamente que tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, y que tú no cambias. Padre, muchas gracias por escucharnos. Yo sé, Padre lindo, que has escuchado nuestra oración, pero mi Dios, yo sé que han habido muchas cosas que se me han escapado, pero tú conoces toda la necesidad que hay, y solo pedimos, Dios eterno, que tú actúes conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Seguimos adorando el nombre del Señor, hermanos. Les voy a pedir a que, puestos de pie, sigamos entonando estas alabanzas. En el libro de Romanos, su capítulo 8, al final dice que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Creo que si hemos creído en el Señor, no hay nada que nos pueda separar, hermanos. Amén. ¿Quién nos podrá separar del amor
Así puestos de pie, hermanos, vamos a orar para pedir la iluminación al Señor. Oramos. Señor Jesús, queremos darte gracias porque nos permites estar en este lugar y poder alabar y glorificar tu nombre. Ahora en este momento que nos permites tener este libro santo en nuestras manos, permite que podamos leerlo y podamos entenderlo de una mejor manera posible. Que seas tú quien nos des la iluminación, que abras nuestra mente y nuestro corazón y que todo lo que aprendamos hoy podamos llevarlo al terreno de la práctica. Ayuda al hermano que hoy va a explicar tu palabra, que sea una persona usada por ti, que seas tú hablando por medio de él. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a buscar nuestras lecturas bíblicas. La primera lectura la encontramos en Isaías capítulo 9. Vamos a leer los versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, leemos los versos 6 y 7. Les voy a pedir a que llevemos esta lectura de una forma unidos. Cuando tengan esta lectura pueden responder con un amén. Leemos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. La segunda lectura la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 43 al 51. San Juan, capítulo 1, vamos a leer los versos del 43 al 51. Amén. Les voy a invitar a que esta lectura la puedan llevar con su vista. Amén. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. La voz apostólica la encontramos en Colosenses capítulo 1, leemos los versos del 3 al 14. Colosenses capítulo 1, leemos versos del 3 al 14. Esta lectura la vamos a llevar de una forma antifonal. Amén. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Les voy a suplicar a que nos quedemos un momento más de pie. Vamos a entonar el himno 221 del himnario, No os detengáis, venid a Cristo. No os detengáis, venid a Cristo, Él nos llama por amor. No os detengáis, Jesús
sentarse, hermanos, y escuchamos con mucha atención el mensaje preparado para esta mañana. Esta mañana es un hermoso privilegio el poder estar acá con ustedes. Nuestro hermano pastor no se encuentra con nosotros, ya que está también cubriendo algunas diligencias en la obra del Señor. Hay elección o consulta pastoral allá en Las Cruces, y por eso él tuvo que viajar para allá esta mañana, y pues me dejó encomendado el poder predicar esta mañana acá en el templo. Es de gran bendición, hermanos, el poder estar aquí para poder hablar de la palabra del Señor. Creo que es algo muy importante y muy maravilloso el poder nosotros entender verdaderamente que es una gran bendición el poder aprender cada día del Señor. Un tema muy maravilloso para mí desde el momento en que lo vi, y yo espero que así sea para usted también. Es un tema muy importante. Muchas veces hablamos del Señor Jesucristo, decimos mucho del Señor Jesucristo, pero usted se ha puesto a pensar cómo era el Señor Jesucristo. Mire, esta mañana vamos a hablar del corazón de Cristo. Mire, si nos ponemos a meditar y a pensar qué cualidades encontraríamos en el corazón de Cristo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez de esto? ¿Se ha puesto a meditar usted en esto? ¿Cómo era el corazón de Cristo? Mire, cuando veía esto, luego me puse a pensar en aquel texto que él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire, eso es lo que verdaderamente usted y yo tenemos que hacer: aprender a vivir como Jesucristo vivió acá sobre la faz de este mundo. Y por eso esta mañana, hermanos, vamos a ver aquí este tema muy importante, en el cual aprenderemos cómo era el corazón de Cristo y cómo quiere especialmente Cristo que seamos nosotros también. Porque recuerde, yo siempre he dicho que cuando Cristo vino a este mundo, nos vino a dar un ejemplo de cómo vivir. ¿Y cómo vivió Jesucristo? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ha leído usted cómo fue la vida de Jesucristo durante aproximadamente 33 años y meses que vivió? ¿Se ha preguntado usted o ha leído y se ha interesado usted por decir, bueno, cómo fue el corazón de Jesucristo? Mire, esta mañana vamos a ver algo muy especial, y como una introducción a este tema tenemos: el corazón de Jesús fue puro. Miles adoraron al Salvador, sin embargo, estaba contento con una vida sencilla. Había mujeres que lo atendían. Esto lo vemos en Lucas 8, del 1 al 3. Voy a invitarle para que usted pueda ir viendo ahí las citas que le voy a ir dando. Quizá algunas las vamos a ver, algunas solo las vamos a comentar, pero usted ahí donde está puede ir dándose cuenta de todo esto. Sin embargo, jamás se le acusó de pensamientos lujuriosos. Mire, en esta cita que yo le estoy dando, ahí podemos ver varias mujeres que estuvieron atendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo las veía Él? Mire, pensemos en cómo Jesús miraba a estas mujeres. Mire, dice que Él no fue acusado de verlas lujuriosamente, sino al contrario, Él las miraba con ese corazón compasivo, con ese corazón humilde que Él tenía, y sin duda alguna se sentía alabado por ellas. Es importante que nosotros entendamos verdaderamente cómo Jesús actuaba de una manera muy, pero muy especial cuando estas mujeres lo atendían en su momento. Dice esta lectura de la palabra del Señor: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que también habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana,
y otras muchas más que le servían de sus bienes. Aquí podemos ver por qué estas mujeres le servían al Señor. Mire, porque ellas estaban agradecidas por lo que el Señor había hecho en sus vidas. Mire, dice que a María le habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. Y muchas de ellas dice que fueron sanadas de algunas otras enfermedades. Y por eso es de que ellas estaban agradecidas con el Señor y venían a servirle en su momento, en agradecimiento a lo que Él hacía o lo que había hecho por cada una de ellas. Su propia creación lo despreció. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y mire, en realidad, cuando Jesucristo vino, mire, fue despreciado por muchos, y en su momento muchos no aceptaron que Jesucristo viniera a nacer allá en aquel humilde pesebre de Belén. Pero hermanos, ¿será hoy en día la excepción? Hoy en día hay muchos que también desprecian a Jesucristo. Hoy en día hay muchos que no quieren reconocer esa gran bendición que Jesucristo haya venido a este mundo a dar su vida en rescate de la nuestra. Pero voluntariamente los perdonó antes que pidieran misericordia. Mire cómo es el corazón de Jesús. Antes de que estas personas le pidieran perdón, Él dice que voluntariamente los perdonó. ¿Por qué? Porque su corazón es un corazón lleno de misericordia, lleno de amor y de compasión por cada uno de nosotros. No solo en su momento, sino Él sigue actuando en favor de cada uno de nosotros hoy en día. Mire, el amor de Dios es tan maravilloso que dice que ha mostrado su amor enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Mire qué gran bendición y cómo es ese amor compasivo, ese corazón maravilloso del Señor. Pedro, quien acompañaba a Jesús por 3 años y medio aproximadamente, lo describe como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Pedro 1:19. Puede buscar usted ahí esta hermosa lectura de la palabra del Señor y podemos ahí darnos cuenta cómo el apóstol Pedro describe a nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder darnos cuenta, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es importante entonces que veamos cómo estos hombres del Señor describen a nuestro Señor Jesucristo. Mire, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y anduvo en este mundo, pero anduvo sin pecado, anduvo sin contaminación. Él anduvo solo dándonos la oportunidad de nosotros poder entender que verdaderamente ha venido a salvarnos del pecado en el que nosotros nos encontrábamos. Por eso es importante entonces que veamos verdaderamente que Dios en su infinito amor y misericordia nos ha dado a conocer que Jesucristo ha demostrado ese corazón maravilloso que Él tiene. Después de pasar el mismo tiempo con Jesús, Juan concluyó: no hay pecado en Él. Y esto lo vemos en 1 Juan, su capítulo 3 y verso 5. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, también cómo el apóstol Juan, ¿verdad?, nos da a entender que verdaderamente, mire, el Señor Jesucristo, en Él no se encontró pecado alguno. Él siempre anduvo, hermanos, con un corazón limpio delante del Señor. Y podemos ver lo que aquí la palabra del Señor nos enseña y dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pensaba cuando veía esto en el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan que antes de Jesucristo a cada año tenían que sacrificar un cordero para pedir por el perdón de los pecados? Pero hermanos, ahí ya se volvió como una rutina, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería y sabían que al final del año pues iban a pedir por el perdón de los pecados. Pero más sin embargo, ¿cómo era ese cordero que mataban?
Dice que era un cordero sin tacha alguna. Y por eso es que aquí el apóstol Juan, ¿verdad?, nos enseña verdaderamente que en Jesucristo no hubo pecado. Fue ese cordero sin mancha, sin contaminación, que llegó allá en la cruz del Calvario para quitar los pecados de cada uno de nosotros. Era necesario entonces que Jesucristo viniera a morir allá en la cruz del Calvario solamente para salvarnos a nosotros de ese pecado en el que nosotros vivíamos. El corazón de Jesús fue pacífico. Los discípulos se preocuparon por la necesidad de alimentar a miles, pero Jesús no. Agradeció a Dios por el problema. ¿Se recuerdan ese episodio cuando dice que ya estaban cansados? Que Jesús les dijo, bueno, pasen adelante, váyanse a buscar un lugar donde descansar. Pero la multitud de las personas lo vieron, y cuando ya ellos llegaron al otro lado ya habían muchas personas esperándoles. Y no les quedó más que empezar a atender a todas esas multitudes en su momento. Pero llega un momento en que los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ya es tarde, envíalos allá a los pueblos para que vayan a comprar algo con que alimentarse, porque ya es tarde y no hay que comer. Y Jesús, ¿qué les responde? Denle ustedes. ¿Cómo se sentirían estos hombres cuando el Señor les dice denle, y ellos les dicen, bueno, ¿y acaso iremos nosotros al pueblo a comprar pan para toda esta gente? Y el Señor les dice, ¿qué tienen? ¿Y qué era lo que tenían? 5 panes y 2 peces. Y dice que el Señor agradeció a Dios, ¿verdad?, por lo que tenía en sus manos. Y la Biblia nos enseña que dice que de eso comieron 5,000 hombres. ¿Qué nos indica esto? Que había más de 5,000 personas, porque sin duda alguna habían mujeres, habían niños, pero la Biblia nos narra que comieron 5,000 hombres y todavía recogieron parte de lo que había sobrado. Imagínense cómo fue el corazón de Jesús. Sintió compasión. Y miren, hermanos, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y esa compasión que tuvo en su momento, la tiene hoy en día para cada uno de nosotros. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Cuando hemos estado en alguna dificultad o alguna necesidad en nuestra vida y clamamos a Jesucristo, ¿cómo Él se compadece de nosotros? Miren, hermanos, hablar de este tema es un tema muy importante en nuestra vida, pero hay necesidad entonces de poder entender verdaderamente que el Señor es todo para nosotros. Dios nos ama de una manera muy especial y siente compasión por cada uno de nosotros. Miren, si todo esto que encontramos en la palabra del Señor nos ayuda a entender cómo fue Jesús, nos tiene que ayudar a entender que Él sigue siendo el mismo hoy y siempre. Esa es una gran bendición, hermanos, de poder entender verdaderamente que como en su momento sintió compasión de toda esta multitud, Él sigue teniendo compasión de cada uno de nosotros. Los discípulos gritaron por miedo a la tempestad, pero Jesús no. Él dormía muy tranquilamente. ¿Se acuerdan de ese otro episodio? ¿Han leído ese otro episodio en la palabra del Señor? Jesús dice que iba durmiendo muy tranquilamente cuando las aguas empezaron a ponerse bravas y los discípulos no pudieron hacer nada. Se acercaron a Jesús y le dicen, bueno, ¿y tú por qué estás durmiendo? Y nosotros sentimos que perecemos. El Señor también tuvo compasión de ellos en su momento y el Señor calmó la tempestad, calmó las aguas. Y miren, hermanos, hoy en día, cuántas dificultades llegan a la vida del ser humano, pero que en su momento, cuando nosotros estamos conscientes de a quién debemos de clamar, llega la bonanza, llega la tranquilidad, llega la paz, porque así es Jesús.
Él sigue siendo el mismo, hermanos. Él sigue dándonos la oportunidad de darnos cuenta de ese gran amor que Él tiene para nosotros. Mire, en su momento pudimos ver las situaciones difíciles a través de la palabra del Señor que sufrieron las personas, pero que Jesús siempre estuvo ahí. Viene a mi mente cuando Jesús iba caminando sobre las aguas y los discípulos también se asustaron y les dice: no tengan miedo, yo soy. Pero el carácter de Pedro como era, ¿verdad? Y él le dice: bueno, si tú eres, permite que yo vaya también. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro empezó a caminar, pero en su momento él en su fe falló y empezó a hundirse. ¿Y cómo fue el Señor? ¿Lo dejó que mirara qué hacía? Él le tendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y mire, de igual manera es con nosotros. Cuando sentimos que el agua la llevamos hasta el cuello por cualquier situación que vivamos, el Señor dice: no temas, aquí estoy, yo te ayudo. Por eso aquel himno que nosotros entonamos es tan maravilloso, que dice que nos deja a nosotros solo luchar, pero al fin, si mira que cediendo ya estamos, ayuda nos viene a prestar. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él es todo para nosotros, hermanos, y por eso es importante que nosotros veamos cómo Jesús es de gran bendición para nuestra vida. Pedro sacó su espada para enfrentarse a los soldados, pero Jesús no. ¿Se acuerdan de ese otro episodio cuando Jesús fue prendido? Pedro dice que sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo de un jefe de la guardia en su momento. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, devuelve la espada a su lugar. ¿Acaso no crees que yo puedo orar a mi Padre y me enviará más de 12 legiones de ángeles para defenderme? Pero mire, Él tuvo compasión en su momento. ¿Qué hizo con este hombre? Dice que solo le puso la mano en su oreja y él volvió a quedar de igual manera. Y mire, son momentos muy especiales que nos ayudan a entender a qué iban o qué iban a hacer con Jesucristo en ese momento. Él sabía qué iban a hacer o no. Él sabía que lo iban a crucificar, pero aún así él sintió compasión por este hombre, y aún viendo la situación él les dice: bueno, yo estuve con ustedes allá en las sinagogas, estuve enseñándoles, estuve predicándoles. ¿Por qué vienen ahora con palos y espadas? ¿Por qué no me agarraron ahí? Pero más sin embargo, el momento preciso era ese, en que Jesucristo tendría que llegar a ser crucificado por cada uno de nosotros. Jesús levantó su mano para sanar. Su corazón tenía paz. Cuando sus discípulos lo abandonaron, se enfadó y se fue a su casa. Mire, son preguntas que nosotros muchas veces tenemos que hacernos. ¿Cómo se sentiría el Señor cuando lo abandonaban? ¿Se recuerdan un episodio donde todos dice que se fueron y los discípulos se quedaron ahí como espantados, y les dice: bueno, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Entonces los discípulos le dicen: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y mire, el Señor Jesucristo siempre se ha caracterizado por tener ese corazón humilde, y que nos da a entender verdaderamente que Él siempre vivió en paz. Él siempre tuvo esa paz de Dios en su corazón. Cuando Pedro lo negó, ¿perdió Jesús los estribos? Mire, hay otra pregunta ahí. Mire, Pedro lo negó 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se recuerdan ese episodio? ¿O han visto alguna vez una película de estas cuando Jesús lo voltea a ver? Imagínense cómo se sintió este hombre. Pero en Jesucristo no hubo regaños, en Jesucristo no hubo
rencores, sino Él siempre lo hizo con un corazón sincero. Cuando los soldados le escupieron en la cara, ¿les vomitó fuego encima? Y miren, hermanos, al meditar en todo esto, yo me ponía a pensar cómo actuamos nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo es nuestro comportamiento? La palabra del Señor nos enseña y nos dice que si nos dan en una mejilla, que pongamos la otra. ¿Pero lo haremos? ¿Actuaremos de esa manera? Miren, hermanos, es importante y necesario pensar lo que yo les decía al inicio. ¿Qué vino a hacer Jesucristo a este mundo? A enseñarnos a cómo vivir. ¿Es difícil? Sí, porque nuestro carácter muchas veces es un carácter fuerte. Mire, con una media palabra o algo que nos digan, nosotros nos enfadamos, o como dice el dicho, nos subimos como el Alka-Seltzer. Pero muchas veces, hermanos, es de entender la palabra del Señor. Dice que la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda respuesta quita la ira. Y mire, por eso es necesario, importante, tratar de entender, hermanos, verdaderamente que Jesucristo sí nos dio una buena forma para vivir. Imagínense en ese momento, lo agredieron, le escupieron su rostro, y como les decía antes, Él podía hacer muchas cosas para acabar en su momento con estas personas, pero ¿Él qué hizo? Dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Imagínense cómo fue Jesucristo en su humildad, en ese corazón tan maravilloso que Él tuvo y tiene, hermanos. Ni tan siquiera lo pensó. Su corazón estaba lleno de paz, rehusó dejarse llevar por la venganza. Miren, hermanos, es importante que nosotros logremos entender que en Jesucristo no hubo rencor, porque verdaderamente Él sabía a qué venía. Venía a dar su vida en rescate de la nuestra. Mire, si nos pusiéramos a pensar y a meditar en este momento solo en el trayecto de cuando prendieron a Jesús a la crucifixión, ¿cuánto sufrió? Mire, nuestra mente es tan corta, hermanos, que no logramos entender ese sufrimiento de Jesús. Mire, lo que muchas veces miramos no es nada comparado al sufrimiento de Jesucristo. Y lo hizo solo por amor a nosotros. Lo hizo solo porque nos ama de una manera muy especial. Pero, hermanos, es importante y necesario entonces que nosotros tratemos la manera de siempre vivir en humildad como Jesucristo vivió. Es difícil, hermanos, cuesta. Nuestro carácter es un carácter muy difícil, pero, hermanos, tratemos la manera de vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos, en paz, con tranquilidad, con un corazón compasivo. Hermano, es necesario que cuando veamos la necesidad, sintamos compasión por aquellas personas que lo necesitan, porque eso fue lo que Jesucristo hizo. En su momento, el Señor Jesucristo tuvo compasión de muchos enfermos, tuvo compasión de todos aquellos que vivían en el pecado. Miren, hermanos, lo que vemos o lo que leemos en la palabra del Señor, mire, yo pienso que es poquito a todo lo que el Señor hizo en esos 3 años y medio de ministerio. Pero es importante, hermanos, entonces, que entendamos verdaderamente que en Jesucristo no hubo venganza, no hubo rencor, no hubo nada, hermanos, sino que al contrario, Él siempre se humilló porque sabía por quién había sido enviado. También rehusó dejarse llevar por nada que no fuera su alto llamamiento. Mire, ¿a qué venía el Señor? ¿Cuál fue el llamado del Señor Jesucristo? Él venía solamente a salvar a las almas perdidas.
Su corazón estaba lleno de propósitos. La mayoría de veces nosotros nos proyectamos a algo en particular y muchas veces nada logramos. Miren, hermanos, cuando nosotros hacemos proyectos o propósitos en nuestro corazón que muchas veces no son o no tomamos en cuenta al Señor, ¿cómo quedamos? No encontramos nada, hermanos. Pero más sin embargo, cuando nos proyectamos, pero primeramente poniendo en primer lugar al Señor, mire, todas las cosas son de bendición para nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que entendamos verdaderamente cómo el Señor venía a una sola meta. Dice: Jesús se proyectó hacia una sola meta: salvar a la humanidad de sus pecados. Pudo resumir su vida con una sola frase: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3 y verso 17, ¿qué dice, hermanos? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, esa era la meta que traía Jesucristo. Ese era el propósito que traía Jesucristo a este mundo, de venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, el proyecto o el propósito más maravilloso que Jesucristo tiene todavía hoy en día es que nosotros vivamos con Él por la eternidad. Mire qué regalo más maravilloso del Señor. Después del sufrimiento que tenemos o que pasamos acá sobre la faz de la tierra, Él quiere que vayamos a vivir allá con Él sin ningún dolor. Apocalipsis nos enseña, dice que viviendo con el Señor no habrá tristeza, no habrá llanto, ni habrá dolor. ¿Por qué? Porque estaremos en la misma presencia del Señor. Por eso, hermanos, es importante y necesario poder prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mire, el momento de estar aquí no es por casualidad. El momento de estar aquí no es por venir, como muchos dicen, solo a calentar las bancas. No, hermanos, el momento de estar aquí es de humillarnos delante del Señor, de poder entender, hermanos, que debemos de vivir en santidad delante del Señor. ¿Queremos esa vida eterna, hermanos? ¿Es nuestra meta, hermanos? Porque si no, de nada sirve que estemos acá en este lugar. Si no tenemos esa meta, si no nos hemos trazado ese proyecto, hermanos, de un día vivir con el Señor por la eternidad, ¿de qué nos serviría estar aquí? No nos serviría de nada. Mas sin embargo, hermanos, tenemos que tener en cuenta que es necesario vivir siempre para la gloria del Señor. Pero Jesús se concentró de tal manera en su tarea que supo decir: aún no ha llegado mi hora. Este episodio, hermanos, es cuando en las bodas de Caná, ahí se terminó el vino y fueron a María. Y María, ¿qué pudo hacer? No pudo hacer nada. Y ella solo les dice: miren, vayan allá con él y hagan lo que él les diga. Y el Señor la voltea a ver y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Pero no por eso el Señor no hizo nada. Hermanos, ¿qué pasó en ese episodio? Dice que el que, como le llamamos, el maestresala, creo que, si no estoy mal, dice que era el que probaba el vino. Dice que le dijo: bueno, ¿y por qué hicieron esto? ¿Por qué dieron el vino que no estaba tan bueno de primero, si no se acostumbra así, si no se da el mejor vino? Porque el vino que el Señor había hecho, hermanos, era de lo mejor. Y miren, ahí el Señor nos demuestra una vez más, hermanos, ese corazón compasivo que Él tenía por la humanidad. A pesar de que Él no había empezado su ministerio, ahí, hermanos, Él empezó a hacer muchas cosas. Y mire, es lo primero que la Biblia nos enseña. Pero de ahí para adelante, ¿cuántas cosas hizo el Señor?
¿A cuántos ayudó el Señor? Hermanos, es importante entonces que veamos algo muy especial. Y cuando Él culminó con lo encomendado, ¿cuáles fueron sus palabras allá en la cruz del Calvario, hermanos? Cuando Él ya había culminado lo que había venido a hacer. Consumado es. Miren, hermanos, Él venía específicamente a eso. Aunque muchas veces, hermanos, quienes lo crucificaron no entendieron esta situación. El libro de Romanos nos enseña que el apóstol Pablo les habla y les dice que a quien ellos crucificaron, sin saber por qué lo hacían, Él era el mismo que estaba actuando en sus vidas. Hermanos, miren, en ese momento el Señor Jesucristo tuvo todavía la dicha, o nos ayuda a entender, hermanos, que el propósito por el cual venía Él a este mundo, Él lo había culminado. Y dice que después de que le metieron la lanza en su costado y le dieron el vinagre a tomar, Él ahí fue el momento donde dijo: consumado es. Miren, hermanos, es momento de pensar y analizar en esto, hermanos. Mire, el Señor Jesucristo vino a cumplir a cabalidad con lo que se le había encomendado. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos envía a hacer? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a hacer lo que pide el Señor de nosotros? Miren, hermanos, muchas veces en nosotros hay muchos, se me fue la palabra, hay muchas justificaciones. Nos justificamos que por esto, que por aquello, que por lo otro, pero ¿quién conoce nuestra vida en realidad? Él nos conoce a cada uno en particular y sabe si lo que nosotros estamos diciendo es verdaderamente real. Hermanos, pensemos y analicemos cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos envía a hacer? Fíjense, hermanos, que a mí me da mucha pena cuando el Señor le dice a sus discípulos: inútiles sois, lo que debías de haber hecho, eso fue lo que hicieron. En pocas palabras les dijo: no pudieron hacer un poquito más. Y la pregunta es: ¿estamos nosotros al menos haciendo lo que debemos de hacer, hermanos? Y preguntémonos cada uno de nosotros, porque recuerde que el que se examina es uno mismo. Nosotros sabemos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo, y por qué lo estamos haciendo o por qué no lo estamos haciendo. Hermanos, es necesario entonces poder entender verdaderamente que Jesucristo vino con ese objetivo y lo cumplió a cabalidad, pero no se concentró en su objetivo al punto de ser desagradable. Miren, hermanos, Jesucristo todavía hoy en día es de gran bendición para todos nosotros. Como lo fue en su momento, lo sigue siendo para cada uno de nosotros. Al contrario, qué agradable fueron sus pensamientos. Los niños no podían alejarse de Jesús. ¿Se recuerdan ese otro momento cuando le eran llevados los niños y los discípulos se le opusieron y les dijeron que no los llevaran porque el maestro estaba cansado? Y el Señor, ¿qué les dijo? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire, Él tuvo compasión, tuvo amor por todos, hermanos. Él no hizo acepción de personas. Él amó a los niños, Él amó a los mayores, Él amó a los hombres y a las mujeres de una manera igual. Y mire, es necesario e importante que nosotros entendamos verdaderamente ese gran amor que Jesús tuvo y tiene por la humanidad. Jesús pudo hallar belleza en los lirios, alegría en la adoración y posibilidades en los problemas. La Biblia nos enseña y nos dice
¿Acaso hay algo difícil para Dios? Mire, Él encontró en todo problema que se le acercaba, encontró una solución. Y hoy en día, hermanos, Él todavía está ahí dispuesto para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra situación difícil? Acerquémonos a Dios, hermanos, a través de Jesucristo. Acerquémonos, que Jesucristo tiene esa compasión todavía para solucionar todo lo que nosotros tengamos en nuestra vida. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que Él nos conoce. ¿Habrá quien conoce a la humanidad? Es el Señor Jesucristo. Delante de Él, hermanos, no hay excusa que valga. Delante de Él no hay nada que nosotros digamos que Él no lo está viendo. Por eso, hermanos, es importante que veamos que es necesario e importante poder nosotros acercarnos a Él con cualquiera que sea nuestro problema. Podía pasar días con multitudes de enfermos y todavía sentir compasión por ellos. ¿A cuántos enfermos sanaría el Señor? Y miren cómo la gente en su momento sintió que en Jesucristo lo encontraban todo. Y solo veamos aquel episodio de la mujer del flujo de sangre. Por toda la gente que le seguía, ella no podía acercarse al Señor, pero ella en su fe dijo: con solo tocar el borde o la punta de su manto, yo sanaré. Y mire, ella procuró hacerlo. Y él sintió cuando esta mujer le tocó y pregunta: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: Señor, pero si aquí entre toda esta multitud, cualquiera te está tocando. Pero no, él sabía que alguien se había acercado a él con una necesidad, con un problema. Y el Señor tuvo misericordia de ella. El Señor la sanó porque Él siempre sintió compasión por todos los enfermos, y que hoy en día también, hermanos, siente compasión por cada uno de nosotros. Es importante entonces que podamos ver claramente, ¿verdad?, ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. Pasó más de 3 décadas vadeando en el cieno y lodazal de nuestros pecados. Y, sin embargo, vio suficiente belleza en nosotros para morir por nuestras equivocaciones. Miren, hermanos, para el Señor somos importantes. La Biblia nos enseña y nos dice que somos su mayor tesoro. Y mire, cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es un tesoro? Algo valioso, algo maravilloso, y eso somos para el Señor, hermanos. Por eso vale la pena, hermanos, esforzarnos por dar lo mejor para servirle al Señor. Vale la pena, hermanos, esforzarnos por siempre buscar al Señor con todo nuestro corazón. Pero el atributo que corona a Jesús es este: su corazón fue espiritual. Sus pensamientos reflejan su íntima relación con el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, afirmó en Juan 14:11. Mire qué hermosa bendición poder entender lo que el Señor Jesucristo sentía al vivir siempre obedeciendo a su Padre. Y miren, hermanos, en la oración intercesora de Jesucristo, que dice: te pido, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Él pidió por nosotros, hermanos, que nosotros sintamos esa misma necesidad de vivir en Jesucristo como Jesucristo vivió en Dios y como vive en Dios. Hermanos, es necesario entonces que nosotros verdaderamente entendamos ese gran amor de Dios para nuestra vida, pero que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Vale la pena, hermanos, hacer lo necesario por agradar al Señor. Vale la pena, hermanos, tratar la manera de vivir como el Señor vivió. Y miren, hermanos, yo sé que es difícil, pero sí se puede o no se puede. ¿Lo logró el Señor o no? El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Y mire, el mundo que hoy tenemos, el mundo en el que hoy vivimos, nos ofrece muchas cosas, pero que al final nosotros en Cristo, todo aquello que no es bueno lo tenemos que detestar. Todo aquello que no es agradable para nuestra vida, porque vivimos para el Señor Jesucristo, lo tenemos que hacer a un lado. Hay muchas cosas, hermanos, en las que nosotros tenemos que darnos cuenta que no agradan al Señor y tenemos que desecharlas. Tenemos que vivir para el Señor. La palabra del Señor dice: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Su primer sermón empieza con las palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo vemos en Lucas 4:18. Y ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga y empezó a leer en el libro y se encontró con estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y miren, hermanos, eso lo pudimos ver o lo podemos ver cuando Jesucristo fue bautizado. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña? Dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu del Señor como en forma de paloma sobre él. Y ahí podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo entonces tenía un corazón espiritual. Era llevado por el Espíritu. ¿Se acuerdan de ese otro episodio, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo estuvo ayunando, ¿por cuánto tiempo? Por 40 días. Y Él iba en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Pero ahí fue tocado por el enemigo. Y ahí podemos ver, hermanos, claramente también cómo el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Lo vemos también en Lucas 4:1. Del desierto volvió en el poder del Espíritu Santo. Lo vemos en Lucas 4:14. Y podemos ver ahí, hermanos, ese capítulo 4 nos enseña verdaderamente de cómo Jesús pudo vencer al enemigo a pesar de las circunstancias en las que él estaba viviendo. Recordemos, hermanos, que Jesucristo también era humano y sentía las mismas necesidades que nosotros sentimos. ¿Llevaría hambre? Mire, el enemigo bien se dio cuenta que él llevaba hambre, porque le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Imagínense cómo entonces Jesucristo tenía ese corazón lleno del Espíritu Santo, porque entendía verdaderamente, hermanos, que todo lo que él andaba haciendo era para poder estar de acuerdo con el Señor. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó que era necesario mantener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Nos enseñó que es necesario estar siempre en oración delante del Señor, porque ¿qué iría a hacer él al desierto? ¿Será que fue a descansar? ¿Será que él se sintió ya muy cansado y dijo: bueno, pues me voy a tomar unos días para poder recobrar fuerzas? No, él fue a estar en comunicación con su Padre. Él fue a estar en oración con el Señor. Y por eso, hermanos, podemos darnos cuenta de ese gran amor de Dios para nuestra vida, que nos enseña verdaderamente cómo Jesús pudo triunfar sobre el mal. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, es necesario que nosotros también dejemos que el Espíritu Santo del Señor obre en nuestra vida. Recuerde, el apóstol Pablo le hizo una pregunta en su momento, si no estoy mal, a los de Corinto, cuando él les dice: bueno, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Mire, hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo del Señor mora y reina en nuestra vida y que nos ayuda, hermanos, a vivir en paz con el Señor. Hermano, yo no sé si usted, cuando ha hecho algo que al Señor no le agrada, ¿cómo se siente? Hay algo muy dentro de nosotros que nos dice que hemos actuado mal. ¿Y qué será? Es el Espíritu Santo del Señor. Por eso, hermanos, es necesario e importante que nosotros veamos que
el corazón de Jesús es un corazón lleno del Espíritu Santo. En una pequeña conclusión, hermanos, Jesús recibía sus instrucciones de Dios. Era su hábito ir a adorar. Lucas 4:16. Ahí podemos ver, hermanos, cómo el Señor dice que se apartaba, ¿verdad? Se iba a un lugar solitario. ¿Y qué iría a hacer? Iba a adorar al Señor, iba a adorar el nombre de su Padre y especialmente iba a orar. Era su costumbre memorizar las Escrituras. Y ahí en Lucas 4:4 podemos darnos cuenta de las 3 respuestas que él le dio a Satanás cuando fue tentado. Mire, él no estuvo tratando de sacar la Biblia o de ver cómo le podía responder, sino él las palabras las tenía ya en su mente y en su corazón. Hermano, la pregunta es, ¿cuánto sabemos nosotros de la palabra del Señor? ¿Cuántos versos de la palabra del Señor están en nuestra mente y en nuestro corazón? Para que en el momento en que alguien llegue y nos quiera dar a conocer otra cosa, nosotros digamos, no, la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Hermanos, es necesario que la palabra del Señor esté siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Lucas dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Ahí dice que él se fue a un lugar desierto y fue a orar, fue a hablar con su Padre, fue a hablar con su Dios. Su momento de oración lo guiaba. Una vez regresó después de orar y anunció que era tiempo de pasar a otra ciudad. En este episodio podemos ver cómo Jesús venía de ir a orar y los discípulos le pedían que fueran a una ciudad y él les dice, pues no es necesario que vayamos a las ciudades circunvecinas y que ahí también prediquemos la palabra. Era necesario entonces, o fue necesario que él también platicara con su Padre para que él le diera a conocer qué era lo que tenía que hacer. Y ahí entonces podemos ver cómo Jesús siempre tuvo el hábito de orar y de estar siempre en comunicación con su Padre. Sus momentos de oración lo guiaban, otro tiempo de oración resultó en la selección de sus discípulos. Lucas 6:12 y 13. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo el Señor, regresando de orar, ¿a quiénes llamó primero? ¿No se acuerdan, hermanos? Lucas 6:12 y 13, vamos a darle lectura a estos versos. Dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cuánto tiempo dice que pasó el Señor orando? ¿Cuánto tiempo dedicó él a platicar con el Señor? La pregunta es, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración del Señor? ¿Cuánto tiempo, hermanos, nosotros dedicamos a platicar con el Señor? Mire, muchas veces en nuestro ajetreo de la vida, en nuestras carreras, nos olvidamos de platicar con el Señor. Nos olvidamos de hablar con el Señor. Pero mire, aquí el Señor Jesucristo nos enseña verdaderamente cómo Él tenía ese hábito de orar y de platicar con su Padre. Jesús era guiado por una mano invisible. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. San Juan 5:19. Y por eso, hermanos, es necesario que nos demos cuenta que Jesús vino a hacer todo lo que Dios quería que hiciera.
Jesús vino con el propósito de hacer en realidad todo lo que Dios le había enviado a hacer. En el mismo capítulo afirmó: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Juan 5:30. Hermanos, yo pienso que verdaderamente Jesús vino a enseñarnos a cómo hacer las cosas. Él las hizo perfectamente. Él hizo todo conforme a la voluntad del Señor. Hermanos, el corazón de Jesús era espiritual. El corazón de Jesús, hermanos, fue un corazón lleno de amor y de compasión, y especialmente lleno del Espíritu Santo. Yo espero, hermanos, que nuestra vida, que nuestro corazón también pueda estar lleno del Espíritu Santo del Señor y que nos ayude a vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Hermanos, voy a invitarles a que puedan ponerse de pie. Vamos a entonar un canto más. Vamos a entonar el himno 182 en el himnario: Sembraré la simiente preciosa. Es momento entonces, hermanos, para poder entender verdaderamente que la gran bendición que tenemos es de tratar de vivir como el Señor vivió acá sobre la faz de la tierra. Himno número 182. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudas a entender cómo fue Jesucristo y cómo sigue siendo hasta hoy en día. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo a morir allá en aquella cruz del Calvario, solo por amor a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos a entender que es necesario vivir como Cristo vivió. Y ayúdanos, Padre, a hacerlo, porque, Señor, tu palabra nos enseña y nos dice que es necesario que seamos santos. El apóstol Pablo decía que él había vivido una vida como a Jesucristo le agradaba, y por eso es necesario e importante
que nosotros vivamos de igual manera. Señor, solo pedimos que seas tú en nuestras vidas, porque solos no podemos. Mi Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pasamos a nuestra clase a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y bueno, si teníamos que cantar, vaya. Ay Dios, yo creo que no vino